Vamos a dialogar ahora con Diego Burgueño, que es presidente de la asociación Toda la Verdad, cuyo padre fue asesinado el 8 de octubre del año 1969 en la ciudad de Pando, en el departamento de Canelones. Burgueño, buen mediodía, bienvenido a Azul. Muy buen mediodía para ustedes y muchas gracias. ¿Esta jornada la vive con particular intensidad, habida cuenta de que está todo dado para que este proyecto termine cristalizando en la Cámara de Senadores? Y bueno, evidentemente que esto significa una emoción muy grande porque hay muchas madres que no llegaron a ver este momento. Esto no es, como algunos dicen, con una malicia ya quizá lógica, ¿no?, de quienes vienen, que es por un interés meramente económico. Acá hay un reconocimiento del Estado hacia familias, hacia madres fundamentalmente, que tuvieron que luchar solas, sin el interés de nadie, de ningún gobierno, ni desde la época del proceso militar, de la dictadura, hasta el día de hoy. Siempre fuimos mala palabra para el sistema político, y bueno, y políticamente incorrectos. Y a su vez, y ustedes perdonen porque también hay algo de emoción en todo esto, ¿no? Es entendible. Hay muchas madres que no lo llegaron a ver. Burgueño. La mía particularmente sí, pero en condiciones lamentables. Todo por lo acaecido y acarreado durante tantos años. Pero sí. ¿Cómo lo ve que sea justamente hoy esta discusión, que se dé esta posible aprobación en la Comisión de Constitución, que pase a discutirse en medio de una reforma jubilatoria? ¿Cree que puede pasar un poco desapercibido tal vez el tema, que me imagino para todas estas familias tiene una relevancia? Mire, esto, ¿qué quiere que le diga? Nosotros nunca usamos nuestros muertos ni para política, ni para ningún otro interés que no sea exclusivamente el que nosotros reclamamos. Si se hace público o si hace una votación secreta y que nadie se entere, y bueno, nos tiene sin cuidado. Lo importante es lo que va a traer acaecido este proyecto. Lamentablemente hemos escuchado voces que, bueno, van un poco, aunque por un lado levantan la bandera de la paz y la concordia, y por otro lado, y los derechos humanos, y por otro lado quieren flechar lo que es una sociedad que debería estar unida y reconciliada hace muchísimos años. Hay un detalle solamente que yo escuché en la presentación, porque soy ha sido escucha de su programa, y ustedes hablaban de el tercer intento. Es el cuarto intento. En el año 86 también había habido un proyecto que se había manejado, la intención de reparar a las víctimas, y fue denegado en aquella oportunidad. Y pasó desapercibido en cierta forma. Entonces, en esta, la cuarta ocasión, esperamos que todo se dé como la lógica de una sociedad que pretende ser justa, civilizada, tenga un reconocimiento para una parte de la historia que fue vilmente ocultada durante tantos años. Está todo dado para que esto sea aprobado, Burgueño, sin los votos del Frente Amplio. ¿Le hubiera gustado que esto hubiera sido unánime, o a esta altura de los acontecimientos esto ya resulta indiferente? Excelentemente planteada la pregunta. Obviamente que en el fuero íntimo, como demócrata y orgulloso de vivir en un país republicano, evidentemente que sería un broche de oro que fuera aprobado por todos los partidos políticos. Lamentablemente es lo que hay, y sabemos con cada uno cómo acciona en la vida. El otro día, escuchando en la sesión donde se habló del tema, se aprobó la minuta, escuchando a la senadora Quechichán, Quechichán habló del tema. Nombraba, entre los casos que nombraba, que había que reconocer también,
como algo realmente insólito, ¿no? Porque yo no lo digo que lo haga por mala fe, lo hace por desconocimiento, pero yo creo que con el cargo que ostenta, y para hablar de temas tan delicados, como mínimo tendría que estar informada. Hablaba del caso del muchacho, del adolescente Zapicán, como una víctima de terrorismo de Estado. Cuando el adolescente Zapicán, yo me entrevisté con la madre, que todavía vive y integra la asociación, fue muerto en un comité de base del Partido Comunista. Entonces, son esas cosas que uno dice, es increíble que sucedan, porque hieren a muchas familias toda esta indiferencia y estos errores, pero indiferencia en general, porque la indiferencia no es ahora con el Frente Amplio, la indiferencia ha sido histórica hacia nuestra familia. Burgueño, perdón, el proyecto habla de la reparación económica, sí, que se puede solicitar ante una comisión especial que habrá de crearse a estos efectos, pero también de la indemnización moral y social. Hablemos de su caso particular y de su padre. ¿A qué aspira a estos efectos usted? Porque lo económico está claro a lo que apunta. Vayamos a lo moral y a lo social. Es verdad. ¿Sabe lo que pasa? Que la parte de lo social implicaría derribar la ley 19.641, que es una ley, no sé ni cómo catalogarla, porque la verdad forma parte, digamos, del tablero de un puzzle, es una ficha más de tantas cosas. Esa ley fue creada en los gobiernos anteriores, donde se prohíbe, en definitiva, indirectamente, pero se prohíbe, porque se adjudica la posibilidad de hacer memoriales a nivel oficial, exclusivamente con hechos de terrorismo de Estado. Y nos cuarta la posibilidad de nosotros tener memoriales oficiales al respecto. Entonces, este proyecto tiraría abajo justamente, quedaría sin efecto dicha ley. Entonces nos permitiría justamente algo que yo, sin necesidad de tener que hacerlo obligado por el proyecto aprobado, por la ley aprobada, yo solicité hace unos cuantos meses una entrevista con la intendente Carolina Cose, porque demostrarle el interés que teníamos de realizar un memorial en la ciudad de Montevideo, 2 memoriales en realidad. Uno era exclusivamente para nuestras familias y el otro era para hacer de primera vez y única vez un memorial para todas las víctimas de aquel pasado reciente, tanto de terrorismo de Estado como de terrorismo de grupos armados, que diga simplemente el lema "nunca más violencia entre uruguayos". Lamentablemente, cuando yo solicité la entrevista, se comunicó conmigo alguien de la Intendencia, cercano, supongo que será el secretaría del Intendente, y cuando me pidió explicaciones a ver qué era lo que necesitamos, qué era lo que íbamos a pedir, cuando le comenté directamente, nunca más me respondió. Eso es una pena porque yo no quería que este hecho se fuera obligado por una ley. Quería darle la oportunidad justamente a un intendente tan relevante como la capital del país, que nos permitiera justamente tener nuestros memoriales, uno en conjunto con todas las víctimas del pasado reciente. Claro, porque esa ley a la que señala habilitaría por las fechas. En el artículo 5, en el inciso, habla del año 68 en adelante hasta el 73. Sin embargo, el problema está en uno de los primeros artículos, que hace referencia justamente al terrorismo de Estado, que deja por fuera este tipo de situaciones. Perdóname que estoy en la calle. Escuché la moto, ¿qué pasó? Sí. Sí. Le decía que de acuerdo al artículo 5, el inciso A de la ley 19.641, el periodo estaría comprendido donde su padre fue asesinado. El problema está en otro de los artículos cuando se habla justamente del terrorismo de Estado dentro de esta ley. Exactamente. Para los sitios de memoria. Exacto, pero no solo para los sitios de la memoria. Voy más allá y agrego algo. Yo en su momento, cuando el señor Javier Miranda era presidente del Instituto de Derechos Humanos, yo lo encontré casualmente un día y le pregunté
Digo, ¿por qué habían creado una ley que hacía prescribir todos los hechos menos, o al revés, le quitaban la prescriptibilidad a los hechos de terrorismo de Estado y dejaban que el resto prescribiera? La respuesta, la verdad, me sorprendió en aquel momento, porque me dijo, es lo que hay, y si no te gusta, juntás firmas y llama plebiscito. Y yo le dije, ¿tú firmarías? Y ahí me dijo, evidentemente que no voy a firmar. Entonces, eso, con todo esto es lo que nos hemos topado durante tantos años. Lamentablemente, la indiferencia y el desprecio. Nosotros hemos tratado de hablar, además, de esto hablamos con el Instituto de Derechos Humanos en su momento, porque nosotros calculamos en las 80 víctimas, tenemos registradas 80 víctimas, pero hay más víctimas que, si bien tenemos la certeza, necesitaríamos el apoyo estatal para la investigación, para corroborar estas muertes y sumarlas a la lista. Y yo en su momento pedí la colaboración del Instituto de Derechos Humanos, al cual, bueno, la doctora Pla y el doctor Faropa fueron tajantes en de que a ellos no les correspondía porque eran delitos que habían prescrito. Y bueno, por eso a lo que voy con esto es, el razonamiento final es el hecho de que uno la viene remando hace muchísimos años, y este proyecto, más allá de lo económico, que nosotros ni siquiera lo habíamos solicitado, está el significado de que el Estado, de una vez por todas, pueda darnos una señal, fundamentalmente a las madres que van quedando, de que, que se reconoce que existieron estas víctimas y que de alguna u otra manera serán reconocidas. Burgueño, gracias por estos minutos, felicidades, feliz año, ha sido muy amable. Por supuesto que hay reparaciones que son imposibles, no se trata de eso, sino que usted lo ha mencionado, cuál es el fondo de esta situación que ya va por un cuarto intento a nivel legislativo. Ha sido muy amable. No, gracias a ustedes por la sensibilidad de estar interesados en este tema, y por último, simplemente este gran logro se lo tengo que dedicar a las mamás que ya no están. Muy bien, Burgueño, gracias.